Gracias. Listo. Entonces, Pero ahí, son estaciones. exacto. Ah, no, O sea, yo ok. tengo n individuos y a cada individuo le voy a evaluar una función, ¿sí? Pero yo tengo puntos discretos, por ejemplo, acá. Este es, por ejemplo, no sé, otro barrio de Bogotá. Mm, la- Me olvidaron los barrios. Virrey. O sí, Virrey. Bueno, un barrio. Cada uno de estos es este chico Álamos, no sé, Teusaquillo, ¿sí? Teusaquillo, y así. Tienen una dependencia temporal, cada individuo. Pero resulta que la teoría de datos funcionales me dice, no, espere, eso así discreto, así como tiene los puntos, no los puede meter, tiene que suavizarlo. Entonces tiene que asignar Mm. la mejor curva que más se adapte a los puntos y que ojalá sea un mismo modelo. Por ejemplo, acá yo Aquí el X, ¿qué significa? El el tiempo. X, exacto, gracias. Ok. Estamos puliditos, este es un parámetro continuo, casi siempre es el tiempo, puede ser lo que sea, un parámetro continuo. ¿Sí? El Listo. tiempo, sí, digamos ahorita no se me ocurre nada más, pero por ejemplo, en física, una varilla, yo quiero ver la temperatura en la varilla, entonces eso tiene una Mm. función de temperatura, un dato funcional por cada varilla. Entonces, como son funciones, ya no las voy a denotar X, sino las voy a denotar chi. Digamos, esta es chi sub 1 de t, chi sub 2 de t, chi sub 3 de t, y así tengo hasta chi sub n de t. Tengo n funciones. ¿Cuál va a ser la primera cosa que vamos a hacer? ¿Cómo estimar estas funciones? ¿Cómo vamos a estimar esas funciones? Ok. Por ejemplo, cuando es un polinomio, si vemos que son polinomios, que eso casi nunca pasa, o sea, casi siempre estas cosas son periódicas. Entonces, cuando son polinomios, uno lo que usa se llama la base polinomial. Entonces, uno usa una base que es uno el x cuadrado, bueno, digamos, con respecto el t cuadrado, el t cubo. Ok, Y así. esa B es la base de la matriz que hemos la vez pasada. Sí, esto sí se puede modelar como un modelo lineal. Digamos, en base a polinomios sí se puede, pero toca, digamos, un polinomio finito. Si, digamos, tú, digamos, pones una serie, quieres, digamos, expresar f de t como una serie, o sea, no finito, porque un polinomio finito sería a sub k por t a la k. Eso sería un polinomio finito y lo que yo estimo son los a sub k. Sin embargo, yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir, listo, es una función analítica. Por ejemplo, la exponencial tiene una serie asociada que es sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de t a la k sobre k factorial. Entonces, tiene una serie asociada y muchas funciones analíticas tienen una serie asociada. Entonces, ya es una base infinita, ya no es finita. Entonces, ya la teoría de modelos lineales flaquea un poco, porque ya la matriz diseño va a ser infinita. ¿Sí? O, por ejemplo, si nosotros queremos, en el ejemplo que te estaba mostrando, ¿dónde está el ejemplo que te estaba mostrando? Este. Nosotros, cuando son senos y cosas así cíclicas, se acostumbra a usar una base que se llama la base de Fourier, en términos de Ah, senos y cosenos. No sé si las has escuchado. no, pues sé que Fourier sirve para eso, pero no, ni idea. Digamos, la base de Fourier son senos y cosenos de esta forma. Seno de n pi t, n pi t, y los cosenos de n pi t, con n en los naturales, o sea que hay muchos, hay infinitos, ¿sí? N desde uno hasta infinito. Esto es una base infinita, lo mismo que acá hay una base infinita. Yo quiero escribir de esa forma, o sea, yo quiero escribir a la función como combinación lineal desde k igual 0 hasta infinito de a sub k seno de n pi t más b sub k
coseno de n pi t. Y esto es lo que se denomina la serie de Fourier asociada a f de t. Pero nosotros no tenemos hasta el infinito. Entonces nosotros vamos a hacer Pero ese seno y ese coseno son como, son coordenadas o algo así. O ahí sí no entiendo la parte de arriba de la base, que tenga seno, coma, coseno. bueno, son combinaciones de senos y cosenos. Entonces, por ejemplo, no sé, 5 seno de 4 pi t más 4 coseno de 3 pi t. Entonces, eso es una función que mezcla el seno y el coseno en ciclos. Entonces, va a ser como una cosa así. Ah, ok, o sea, eso hace referencia al otro, que tiene esos dos parámetros, seno y coseno. Esta es una Correcto. básica porque esta es finita y en general se van a considerar finitas. Uno va a considerar, digamos, en la base Fourier, una combinación hasta un cierto n, porque más un orden muy pequeño de t. O sea, esto va a ser un error muy, muy chiquito. Ya cuando me voy aproximando a senos y cosenos muy chiquitos, el error es pequeño. Pero entonces, por ejemplo, este ejemplo está estimado, o sea, cada dato es una función. Y esto es em, uno lo estima con un grado de la serie de Fourier. Y ya eso es un dato. Esa es la estimación del dato. La función, toca hallar las funciones que teníamos. En la práctica no tiene punticos discretos. Toca volver las funciones, que para eso vamos a ver la regresión por splines, que es regresión sobre espacios de Hilbert. Un espacio de Hilbert que ya trabajamos es Rn, pero R infinito es un espacio de Hilbert. El espacio de Fourier es un espacio de Hilbert. El espacio de las funciones polinómicas es un espacio de Hilbert. Un espacio vectorial normado con producto interno es un espacio de Hilbert. Entonces, si tú quieres hacer una teoría, digamos, estadística, una persona quiere hacer una teoría estadística y le interesan los datos funcionales, coge un espacio de Hilbert, busca entre todos los espacios de Hilbert, por ejemplo, el espacio de las funciones hiperbólicas, coge ese espacio y empieza a hacer la teoría. Sería interesante. O Ok. por ahora, digamos, la teoría más conocida está el espacio de Fourier, el espacio de las funciones polinómicas, ¿vale? Y con eso, Ujú. pues, eso alcanza para mucho. Ok, en la gráfica que vemos al otro lado, esa significa, que no entiendo cómo significa el mapa como de calor. Ese no lo comprendo. Sí, sí, sí. Este ya es, digamos, exacto, el mapa de la temperatura en cierto tiempo. Este debe ser mapa direccional obtenido en el algoritmo con una variable secundaria. Lo que pasa es que esto es dinámico. Esto no es tan así. De hecho, hay otro para que, porque como varía con respecto al tiempo. Ah, eso es en látex. ¿Sí? Sí, entonces ahí como queda impreso, pero eso queda en una plataforma subido y en una plataforma así usted puede ver los mapas moviéndose. A ver si acá hay link para eso. A ver si tenemos link. De acuerdo, si uno le da dónde quedan los mapas. Y uno, mire, por ejemplo, acá es en el tiempo 25 voy a tener unos mapas. En el tiempo 26 voy a tener otro mapa diferente. En el tiempo 27. Acá Ah, el error fue que solo se colocó uno nomás. Ese fue el lío. Solo se colocó un tiempo. Pero eso queda, ¿cómo es que se llama esto? Geomin. En Geomin sale, usted le da clic al enlace, no sé si lo anexamos, creo que no. Y ahí usted se para y ve los tiempos, cómo se estimaron los tiempos. ok. Eso es. Entonces, ¿cómo es que es un dato funcional? Un dato funcional. Primero se toma, al respecto al tiempo, por ejemplo, en el chico se toman temperaturas, em, hablamos se toman temperaturas, entonces aquí se toman temperaturas y luego se suavizan esos puntos por medio de una regresión por splines. Ah, Mm, los splines, eso, sí, eso lo vimos ayer, los splines. creo que no, nosotros ayer solo vimos no paramétrica, vimos una introducción hacia eso, Ok, ¿vale? ok, creo que fue en la introducción. Listo. Exacto. Entonces, nosotros, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar ahora hacer regresión sobre estos espacios que son vectoriales. De hecho, esta es la base de Fourier, esta es la base de las funciones polinómicas. Y por ejemplo, ya conocemos esta base que ya la hemos trabajado. Esta es la base Rn. ¿No? 0, 1, 0.
Esa sí la hemos trabajado y simplemente es hacer una matriz diseño porque esa es la generalización de la proyección. Sin embargo, hay que generalizar esa proyección. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a dar la idea en RN y la vamos a ir generalizando para, creo que es la manera más didáctica, es verla en RN, que es lo que ya conocemos, y generalizar. Bueno, entonces resulta que eh, nosotros vamos a tener un espacio vectorial. Entonces, definición. Vamos a considerar un espacio vectorial. Ok. Espacio vectorial me va a referir a EB cuando me refiero a espacio vectorial. Y vamos a definir espacio vectorial a un conjunto con dos operaciones tales que, entonces, sobre un campo cumpla lo siguiente. Si yo tengo un V1 y un V2 perteneciente a V y un alfa beta perteneciente a un campo, por ejemplo, los reales, entonces, la suma de los vectores va a pertenecer al espacio vectorial. El producto por escalar de un vector va a pertenecer al espacio vectorial, ¿no? Lo tercero que va a cumplir es que alfa más beta por beta 1, esta mañana va, a ver, perdón, B1 más B2 es igual a B2 más B1. ¿Listo? Cuarto, va a existir un único cero del espacio vectorial. Por ejemplo, en el caso de las funciones será la función que a todo tiempo lo manda a cero, pero ya este cero es una función. Acá este cero pues puede ser dependiendo del espacio. Un cero, tal que cero por v, cero del espacio vectorial más un v1 es igual a v1 más el cero. O sea que el cero no afecta al vector. Eso es lo que nos quiere decir. Muy intuitivo, ¿no? Este está claro. Claro. La cuarta propiedad. Pero ahí también debe haber una propiedad que, como el producto, que exista una operación entre vectores que sea un escalar, pero ese ya no pertenece al espacio vectorial. Sí, o sea, el producto por escalar. Yo no puedo multiplicar dos vectores porque no. Digamos, no. Ahorita vamos a definir un producto, Mm, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? Por ahora simplemente vamos a multiplicar un escalar por un vector y vamos a sumar vectores. Ahora, eh, ahí vamos bien, ¿sí? sí, 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 sí. Listo. El uno del campo multiplicado por el vector es igual al vector, eso sí es claro. Esto sí, digamos, sería la quinta. Existe, esta es la sexta propiedad de un espacio vectorial. Existe un vector menos B1, tal que B1 sumado con su inverso me da el cero del espacio vectorial. ¿Sí? Seguimos con operaciones. La distributiva es muy importante. Bueno, esta es muy importante. B1 más B2 más B3 es igual a B1 más B2 más B3. Se llama la asociativa. Asociativa también se cumple en el producto de la siguiente manera. Este sería el 9. Ok. Entonces esa sería alfa por beta por V1 es igual a alfa por el vector beta V1. ¿Listo? Si tenemos un espacio que cumpla esas cosas, esto se llama un espacio vectorial. Con esas dos operaciones. ¿Podría dar la última? La X, eso, la 9. Eso. Entonces, esas son las propiedades de un espacio vectorial. ¿Qué ocurre? Tenemos Rn como ejemplo, pero pues hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las funciones, si yo multiplico alfa veces por una función, pues también es función. Si yo sumo dos funciones, es función, también es conmutativa. Entonces, o sea, el espacio de las funciones es conmutativo. Listo, Mm, listo. Muy bien. Ahora vamos a definir qué es un subespacio. ¿Listo? Definición. Subespacio. Ahí. Subespacio. Entonces,
sea W un subconjunto de V, se dice que W es subespacio de V, subespacio vectorial de V, sí, solo sí, V es en sí un espacio, W es en sí un espacio vectorial, es en sí un espacio vectorial. Así yo tengo un subconjunto de V que hay, que aún por dentro de este señor es espacio vectorial, acá, y dice que eso es un subespacio, ¿vale? Mm, ¿Para qué quiero los subespacios? Resulta que lo que yo quiero es lo siguiente. Es bien interesante. Lo que yo quiero es que yo tengo mi V es de dimensión n. Bueno, más grande, supongamos que es de dimensión, sí, de dimensión n. Pero la dimensión de W, que es el espacio de las variables explicativas, es de P con P menor que R. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero a un P que pertenece a todo el espacio, yo lo quiero escribir de tal forma que sea, yo lo quiero escribir un W y acá, de esta dimensión P, más un error, ¿sí? O sea, yo lo quiero proyectar sobre el espacio de las... Este Ah, W hace o sea, referencia el al V espacio pertenece al espacio vectorial. W grande. O sea, V pertenece al espacio vectorial V grande. V Ujú. pequeño, W pequeño pertenece al W grande. Ah, ok, o sea, tiene menos dimensiones P, pues menor que N. Porque este espacio vectorial tiene las dimensiones del número de Ujú. variables, mientras que este V tiene la dimensión del número de individuos. Ah, ok. Ujú. Eso sí, eso creo que ya lo habíamos visto, pero toca repetirlo siempre, hasta que... Tranquilo, no. No, igual este semita tiene su chip. Ah, Toca ir ok. bien despacito. Entonces, O sea que el número de variables se puede definir con el número de individuos, algo así. sí, vamos a ver un ejemplo, un ejemplo ilustrativo. Digamos, son cosas que ya no se pueden visualizar, pero vamos a hacer un ejemplo en R3. Supongamos que en el piso tengo a W, ¿sí? Es mi espacio W, piso. Y mi espacio V es todo o sea, mi espacio V es R3 y mi espacio W es R2. ¿Qué queremos? Nosotros queremos que un vector de acá, ¿sí? Se escriba en este espacio de acá. Acá, lo que se llama la proyección. Digamos, este vector Y lo queremos proyectar sobre el espacio W. Al proyectarlo me genera un error, una diferencia. Este se llama el error. La idea es generalizar esa idea de Rn a funciones, ¿listo? A funciones. Recordemos cómo se define la proyección. Vamos, en este caso, la proyección. ¿Podría devolverse un poquito de la gráfica? Claro, claro que sí. Listo. ¿Cómo se define la proyección del vector Y sobre el espacio W? Si el espacio W tiene una matriz asociada, llamémosla X, donde pongo los generadores de W. Ujú. O sea, es el error. Esto es como el tema ortogonal, algo así, parecido. Ujú. Ujú. Proyección ortogonal. Ok, ok. Entonces la proyección del W, que es el que depende de las variables, Muy bien. sobre Y, pero Y no sé qué es. Es un vector dependiente. Este es el vector dependiente. Y estos ya son los vectores independientes. Ah, vector dependiente. Ujú. Entonces, mira, ¿cómo escribía esto de esta manera? Yo lo escribía. Digamos, un vector sobre otro, digamos, Y sobre U Y sobre U es igual a Y producto punto, es un producto interno, ya lo vamos a ver, sobre U punto U por U.
y lo generalizamos para un subespacio donde tenemos una matriz diseño asociada con los generadores de Y, lo asociamos de esta manera. Sería, este Y lo ponemos de últimas. Sería U, E, y este U lo ponemos de primeras, que casi es momento. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría este U, que es este abajo, quedaría la matriz diseño X. Ah, ok. Este producto está abajo. Es que el producto punto también se puede ver como, o sea, esto también se puede ver como U transpuesto U, U transpuesto Y. Así también se puede ver el producto punto como Ah, o U. sea, también es escribirlo igual. También se puede decir así. Como este está abajo, entonces acá le ponemos una inversa. Y ahora, este U transpuesto lo cambiamos acá por X transpuesto y ponemos el. Y esta es la denominada matriz de proyección, ¿cierto? Esto es lo que veíamos allá en RN. Mm, Y esa es la como matriz. aquí, esa es la matriz proyección. Como allí lo queremos ver como combinaciones lineales de X, entonces es X beta. Luego todo este señor es beta. X transpuesto X a la menos 1, X transpuesto. Señor, es el beta estimado. Ok, Sí, allá veíamos eso. Y hacíamos la proyección de Y sobre X y así hacíamos regresión para hallarlos para uno. listo. Ahora resulta que entonces nosotros necesitamos es un producto punto que nos haga esa proyección, porque si tú ves, la proyección se define con un producto punto. En general vamos a definir un producto interno, entonces es U por el producto interno de U, Y sobre el producto interno de U, U, ¿sí? Pero hay que definir bien este producto interno, ¿vale? Eso es lo que vamos a proceder a hacer. Un momento. Entonces, un producto interno se define de la siguiente manera. Mm, Entonces, un producto interno, definición, sea V, un espacio vectorial, se define un producto interno, Ok, un producto interno sobre V como C, ok. como C, dos puntos. Entonces, vamos a definir el producto interno, va a ser una función que recibe dos elementos del espacio vectorial, o sea, está en el producto cartesiano del espacio vectorial, cruza el espacio vectorial y me lo manda a los reales. Y acá tengo un U, V, y a ese U, V me lo manda al producto interno que se va a anotar así, U, V. ¿Listo? Y él va a satisfacer unas propiedades importantes. Van a ser cuatro propiedades. La primera propiedad que generaliza el producto punto es que el producto interno entre X con Y debe ser igual al producto interno entre Y con X. ¿Listo? O sea, es conmutativo. La segunda propiedad es que es distributivo a derecha. Entonces, si yo tengo acá X más Y, producto interno con Z, eso es lo mismo hacer. Entonces, yo distribuyo el Z. Y hacer el X con Z más Y con Z. Esto es la distributiva del producto. En el producto punto también teníamos eso. U más V, producto punto Z, es igual a U producto. Eso de arriba sí ahí me quedé confuso. ¿Cuál, cuál? Sí, ¿cuál? Los de arriba de la definición, como Sí. la parte de eso, de las ecuaciones. Ahí Mm, se me fue un poquito. O sea, por ajá. ejemplo, ese vector que estaba en vacío, eso, sí, ahí me perdí. Esto, ¿sí? Esto es que la función la llamo así. O sea, la función va a ser los corchetes. Acá siempre uno coloca cómo va a anotar la función. La función la vamos a Eso es colocar una una función. Producto punto es una función. Y es una función que recibe dos valores. Entonces le colocamos una coma. El primer valor lo recibe acá y el segundo valor lo recibe acá. sí, El primer sí valor está. son dos elementos del espacio vectorial y me lo manda al producto interno que se nota de esta manera. U, V. O sea, eso es los valores y lo otro es lo que va dentro de la función. Y arriba son dos vectores y me aparece uno de real, que es un Exacto, número. uno real. Listo, Ajá. Esto es lo que entra a la función, dos vectores y me aparece un número real. Exacto. listo, ya. Muy bien. Vamos bien, ¿cierto? Sí, ya estoy bien. Listo. Tercero,
Si yo, por ejemplo, cojo una constante del espacio vectorial y lo multiplico por X, producto interno con Y, yo puedo sacar el campo del escalar y me queda X, Y. Esa es una propiedad. El cuarto es que el producto interno entre X con X siempre es mayor o igual que cero. Y Ujú. si es X con X, si el producto interno es cero, necesariamente implica que el vector es el cero del espacio vectorial. Ok, Muy bien. ok, Y la si el quinta es la vector es desigualdad. cero, así es mayor a cero, el resultado va a ser igual a cero. Mayor estricto que cero. Así, si X es diferente de cero, de una, esto va a ser mayor estricto que cero. Ah, No puede ser cero. pero ahí lo que significa es que x es igual a cero, ¿no? Si ¿Y es igual a x, cero? Si el producto interno con el mismo da cero. mm, ok, ok, listo. Y si no, es mayor o igual a cero, listo, ya lo Es entiendo. mayor o igual a cero. Que esto es lo que uno en Rn tiene. ¿Cuál es el vector que mide cero? O sea, cuya norma es cero. Ujú. El vector nulo. El cero. El cero. Muy bien. Ese es el. Muy bien. Entonces, bueno. Y el quinto, vamos a ver, por ejemplo, x, y al cuadrado, esa se llama la desigualdad de Cauchy, de x, x por y, y es menor que, o sea, el producto punto al cuadrado es menor que los productos puntos eh, separados. Esa es la desigualdad de Cauchy. Esta es, bueno, a veces se presenta, a veces no, pero esta es consecuencia de las otras cuatro. Pues, a ver, aquí en este caso la... Vamos a ver los ejemplos. Esto de productos internos. A ver, un segundito, es que la última si no la alcancé a coger. La quinta. Voy. La quinta es la desigualdad de Cauchy. Es la más importante. Ajá. Que los cuadrados es diferente a separarlos. Listo. Hagamos un ejemplo de esta quinta. Tomemos en R 1, 2 y el vector 2, 3. Entonces nosotros tenemos que el producto punto de estos dos es 1 por 2, 2, más 2 por 3, 6, o sea, 8. 8 al cuadrado es 64. Esto nos dio Listo. 64. Debemos demostrar que eso es menor que por X, entonces será 1 por 1 más 2 por 2, 4, o sea, 5 por Y, que sería 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9, 4 por 9, 36, o sea, 180. Si tú ves 180 es mayor que 64, una ejemplificación de la desigualdad de Cauchy. Ok, a ver, la primera parte es coger 1 por 2 al cuadrado es igual a... Uy, es que 64 no sé cómo lo calculo. No. Tranqui. Es 1 por 2, 1 por 2 da 2, ¿cierto? Más 2 por 3, ¿cuánto es 2 por 3? O sea, es la primera componente por la primera componente, más la segunda componente por la segunda componente. ¿Aló? Listo, listo, ahí estoy claro. Es que el micrófono. Sería 2 por 1 por 3. 2 y 2 por 3. Y eso multiplicado otra vez por 1 por 2 y 2 por 3, ¿sí? Exacto, o sea, elevado al cuadrado. 2 más Dice 6, que 8. 4. Ah, Hacen esa. listo, ya lo entiendo. El otro es, hallo el producto punto entre X con X. ¿Cómo sería este producto punto, este con este? Sería 1 por 1 Bien, y 2 por 2, 4. me Entonces queda 5. 5 por el otro, este de acá. Por 2 por 2, 4. Y 3 por 3, 9. 4 más 9, 4 más 9, 13. Y 13 por 5, 180. 180, ¿sí? 13 por 5, 180. Creo que no, ese no. No sé. no, 65. 13 por 5 es 65.
Ahí yo me había equivocado. Ah, entonces es 65. ¿Mm? Se mantiene la desigualdad. Bien. Ah, solamente que no tan separar. Ah, sí. Mm, Interesante. un ejemplito de la quinta propiedad. Ahora vamos a ver ejemplos de espacios de espacios vectoriales con producto interno. Un espacio vectorial con producto interno se llama un espacio de Hilbert. O sea, vamos a ver ejemplos de espacio de Hilbert. Por ejemplo, pues SRN con el producto de punto, un espacio de Hilbert. Ese es el espacio de Hilbert, mejor dicho, estrella, ¿cierto? Ese ya lo sabemos manejar súper bien. Y Ok, pues es el normal, ¿cierto? el normalito. Se pueden comprobar estas propiedades y es sencillo probar estas propiedades. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Las funciones continuas en el intervalo AB. Esto es un espacio vectorial porque suma de funciones continuas es continua. Si yo multiplico por escalar una función continua sigue siendo continua, es muy bueno. Asume que esto es un espacio vectorial, aunque toca demostrar las 10 propiedades, pero es muy sencillo, automáticamente sale. Considere el producto interno entre una función continua y otra como la integral desde A hasta B de f por g, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver si la integral de esas dos es un producto, un auténtico producto interno, ¿vale? Entonces toca Listo. demostrar las tres cosas. La primera es que f de g es igual a g de f. Entonces empecemos con f de g. F de Ok. g es la integral desde A hasta B de f por g de x. Como acá ya son funciones, las funciones son conmutativas, entonces es la integral desde A hasta B de g por f de x, y este es el producto interno ahora entre quién y quién. Primero va, e y luego A. Ok. Primero F y primero G, luego F. O sea que es conmutativo, porque las funciones son conmutativas. Mm, Uy, pero, o sea, esos son vectores y son funciones. Ahí me Son perdí. funciones, o sea, vector es todo, ¿sí? Vector ya no es Rn, esto es solamente un objeto Rn, ya no. Vector ya es todo lo que cumpla condiciones de un espacio vectorial. Por ejemplo, los números son vectores, las funciones son vectores, todo es vector, ¿listo? En espacios vectoriales todo es vector. Ok, o sea, una función es un vector. Ujú. Listo. Bajo el Listo. espacio de las funciones, una función es un vector, claro. O sea, lo que quiere decir ahí es que el producto punto de dos funciones es una integral. ¿Es eso? El producto punto entre dos funciones es una integral, es eso. Lo Mm, vamos a usar. pero el A y el B, o sea, cómo se define? Porque pues yo puedo decir, darle cualquier valor a A y cualquier valor a Mm. B. Pero en el otro lado es solo Las F. funciones continuas entre 0 y 1, o las funciones continuas entre 2 y 3 son diferentes espacios. O sea, el A y el B, no me entiendes, el A y B están contemplados dentro de cero y 1. No. Sí, sí, o sea, lo que yo, ¿cómo me explico? O sea, sí, esto es un espacio vectorial y estas son las funciones que van del intervalo a b en R que son continuos. Listo. ¿Listo? Y AB puede ser cualquier número real. Por ejemplo, esto es un espacio vectorial, 5 6. Es el Ok, espacio es un vectorial. espacio vectorial, cualquier A y cualquier B, listo ya. Cualquier B definida sobre un intervalo, defino esa función. O sea, defino funciones desde un punto hasta otro. ¿Sí? Ya, o sea, lo que quiere decir ahí es que F y G van a cumplir la cosa es que van a estar entre y A y B puede ser cualquier número, pero siempre van a A y estar B entre A pueden y ser B. cualquier número. Exacto. Listo. Y la observación que hacías, A siempre es menor que B. Creo que esa observación no existe. Pero no me fijé mucho. ¿Cuál? Que A es menor que B. ¿Para qué? Ah, Porque digamos el intervalo 8,5 eso no está definido. Porque desde el 8 hasta el 5 eso no está definido. Siempre no, el de la izquierda tiene que ser menor que el de la derecha. tienen que ser hacia adelante, ok. Y eso sí, Exacto. el integral. Ok, listo. Exacto, exacto. Vamos a demostrar
la segunda propiedad. Nos dice que el producto interno entre F más G, producto interno con H, es igual a, tenemos que llegar a que es F producto interno con H más G producto con H. Entonces, vamos a demostrar la integral desde A hasta B de F más G por H de X. Y por distributiva, esta H distribuye con esta F y con esta E. Entonces nos queda la integral desde A hasta B A de ver, F por H más G por H con respecto a E. La integral de la uy, suma me de las dejaría ver dos, el de arriba. Qué pena. claro, El enunciado es ahí. Ahí. exacto. Listo. Perfecto. A ver. La integral de la suma es la suma de las integrales. Y H es una función. H es una función también. No es una escala. Entonces, todos son funciones, F, G, H, todos son funciones. Ahora, este de acá, ¿quién es? ¿El qué? Eh, El producto, ¿cierto? sí. Entre, Ese es el producto entre FH muy bien, más este, ¿quién es de acá? y H, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es distributiva. Y puedes seguir así y comprobar las otras dos, ¿sí? Y Mm, se van a mantener, digamos, la integral saca la constante, eso es de ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el espacio de las funciones continuas en el intervalo AB con el producto interno definido como la integral de f por g, esto es un espacio de Hilbert, porque tiene un producto interno asociado. Clarito ese ejemplo. Guay, tú. ¿Todo clarito? listo, sí. Sí, ya estoy ¿Está todo perfecto. claro? Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Ejemplo. Nosotros necesitamos que la integral doble exista. Entonces, vamos a denotar un espacio. Nosotros estamos trabajando, supongamos que en un omega FP, un espacio de probabilidad, y Ujú. vamos a denotar un espacio. Se llama el espacio L2. ¿Qué es el espacio L2? Es el espacio cuyas varianzas, o sea, son todas las variables aleatorias de este espacio de probabilidad. O sea, este es el conjunto de todas las variables aleatorias, tales que Sí. la integral de, la integral de, o sea, la varianza de X existe y sea finita, ¿sí? O sea, que exista la varianza. ¿Por qué? Si la varianza existe, la esperanza existe, la covarianza existe, o sea, existen varias cosas. Entonces, yo necesito que la segunda integral, O sea, si la varianza no existe, la esperanza no existe o la esperanza no, al puede. revés. Si la varianza existe, implica que la esperanza existe. Si la Ajá, pero. esperanza existe, no Ajá. implica que la varianza exista. Ah, esa era la pregunta. Ok. Exacto. Muy importante, porque entonces este nos va a pedir que las varianzas existan de las variables. Si una variable aleatoria está definida sobre este espacio de probabilidad y además la varianza es finita, pertenece a L2. L2, entonces definamos el producto interno entre dos variables aleatorias. Lo vamos a definir como la covarianza entre X con Y. Vamos a ver si esto es un auténtico producto interno sobre las variables. Entonces, por ejemplo, el primero, pues sale directo, ¿no? La covarianza de X con Y. Sí, De sí. hecho, es una integral, ¿no? Es la integral de X menos mu X, Y menos mu Y, por la función de distribución de XY con respecto a X con respecto a Y. Esa es la Ujú. covarianza. Y la covarianza es una integral, es conmutativa. O sea, la du de y, esa parte que cogí. Recordemos la covarianza. Covarianza de XY es igual a la integral de X menos mu, Y menos Z con respecto a X, con respecto a... Ah, bueno.
por la función de densidad de X y Y con respecto a X con respecto a Y. Es una integral. La integral, pues ahí yo como Ah, es una integral doble. es una integral doble, porque yo estoy hablando de Ah, X sobre Y. Acá yo puedo decir que la covarianza entre X y Y es la misma covarianza entre Y y X. Segundo, ajá. la covarianza de una suma de variables aleatorias con respecto a otra es la covarianza de X con respecto a esa más la covarianza de la otra con respecto a esa. Una propiedad de las covarianzas que nace directamente de la integral. Como es una integral, nosotros ya demostramos que la integral es un auténtico producto interno. Solo que esta es una integral bien bonita porque es centrada con respecto a la media, ponderada con respecto a la Ok. distribución. Tercero, por ejemplo, la covarianza de Kx, Y, eso es igual a K, covarianza de XY. Y así se podría hacer. Por ejemplo, mira la interesante, la cuarta, que nos dice que la covarianza de X con X es la covarianza de X con X, la varianza, ¿vale? Cuando yo hago la covarianza de X con X, esa es la varianza. Sí. Si esto es igual a cero, implica que no hay variabilidad, ¿cierto? Si es igual a cero, no hay variabilidad. Sí. Exacto. Entonces la variable aleatoria es una constante. Pues son los ceros de las variables aleatorias. Las constantes. O sea, las constantes no se dejan afectar por nada. Sí. Y la quinta, pues la desigualdad de Cauchy, que esa sí es un poquito más complicada de demostrar. Clarito que es un producto interno, ¿sí? Sí, es un producto interno. Pues más o menos, o sea, es como una operación la misma, pero con funciones. Y eso Exacto, con implica que funciones, hay, aleatorias, con lo que tú quieras, con tal de que sea un espacio vectorial. Pues, digamos, pero si se explica con funciones, hay integrales. señor. Si se explica con funciones, hay integrales. Hay integrales, sí. Si el espacio vectorial es con funciones, hay integrales. Si el espacio es de sucesiones infinitas, por ejemplo, supongamos una sucesión, el espacio de todas las sucesiones reales, x sub k desde k igual 1 hasta infinito. Es un producto interno, es, digamos, el espacio de todas las sucesiones. Hagámoslo S. Son todas estas tales que es sucesión real. Real. Esto es un espacio vectorial porque la suma de sucesiones es sucesión, no sé qué. O El sea, producto interno, sí. ese es una sucesión ahí. Ahora mi vector es una sucesión, un vector infinito, porque acá tengo x1, x2, así, pero hasta el infinito, nunca se me acaba. Y yo quiero Pero hallar, ese es un vector, o sea, la letra S significa vector, ¿sí? la palabra S significa un conjunto que estoy definiendo que se llama las sucesiones. Las sucesiones Ah, reales. ya, Entonces es el listo. conjunto de todos esos elementos. Yo tengo acá otra sucesión, y1, y2, y así sigue hasta el infinito. El producto punto digamos, el producto punto normal era las sumatorias de k igual 1 hasta n, acá sería hasta infinito, de x sub k por y sub k. Este es un auténtico producto punto sobre las sucesiones, por ejemplo. Ok, 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 X, Entonces, K, K. pero nos va a interesar, por ejemplo, este L2 nos va a interesar mucho en series de tiempo. O sea, esa sumatoria va hasta el infinito. Digo, es una serie. Ah, Digamos así, no la de sé, abajo va hasta el infinito. va hasta el infinito. Por ejemplo, recordemos esto. Pero ahí, o sea, esos vectores son funciones, no, Son son, vectores infinitos, pero a diferencia de una función, esto es contable, o sea, numerable. x1 es un valor como uno, 2 o 3, ¿sí? ¿Es Uno, así? dos, digamos, por ejemplo, un vector de esto sería uno, Ah, 2, 3 y así sigue. Todos los naturales es un vector del espacio de mm, ya sucesiones. entiendo, ya entiendo, listo. Listo. Es un vector infinito que sigue infinitamente. Ok, y esa definición, Y pues esta digamos si es definición de tan, producto punto es muy útil, señor. Sí, sí, sí. Está muy abstracta. no, sí, pues mi pregunta es si es tan, o sea, si es infinito, ¿por qué sería útil si, pues el infinito no se puede como definir en valores, ¿no? No tiene, Sí, hay algunas aplicaciones en esto, porque como
nos interesa de pronto ver una... Sí se puede, por ejemplo, tú dirías, pero ¿cómo defino un vector? Lo defines de forma recursiva, por ejemplo, defines acá uno, la segunda componente es un medio, la enésima componente es uno sobre n y sigue así, ya se sabe todo el comportamiento del vector. Uno, un medio, uno sobre n, etcétera. Por Ah, ejemplo, solo por conocer a lo que tiende, por decirlo así, a medida que va iterando. exacto, a medida que va iterando. Eso es una forma de escribir, caracterizar un vector infinito. Otra forma de caracterizarlo, por ejemplo, veamos este que es muy importante. Un medio, un cuarto, un octavo, así sigue infinitamente. Este vector, tú me decías, pero la suma. Bueno, veamos quién es este. Este es un medio, este es un cuarto, esto es un medio al cuadrado. 8 es 2 al cubo, ¿cierto? Y sigue. Sí, Si yo, por exacto. ejemplo, quiero sumar desde k igual 1 hasta infinito, 1/2 a la k, a sumar las componentes de este vector infinito, lo que debo hacer es, bueno, hay una formulita y lo otro es este dibujito famosísimo que es, ponle cuidado. Le sumo primero, pongámosle que esto mida 1, una unidad, y esto mide una unidad. Nos dice primero que le sumemos un medio, un medio. Luego nos dice que le sumemos un cuarto. Luego nos Ujú. dice que le sumemos un octavo. Luego nos dice que le sumemos un octavo. Luego nos dice que le sumemos un 32avo. Luego un 64avo. Luego un 128avo. Ah, ok. Luego un 256avo. Y luego un 512avo. Y sigue y sigue y sigue. ¿Y cuál va a ser el límite? Oh, no, ¿sí o no? Ah, ya entiendo. O sea, de ese grupo, pero me imagino que es un grupo. Hay unas sucesiones que tienden a uno, bueno, a un límite. A Hay un otras. límite se llama las sucesiones convergentes. Ajá. Y pero en este caso también hay sucesiones que van a crecer infinitamente. Infinitamente, por ejemplo, la de los naturales. La sumatoria es de k igual 1 hasta infinito de k. Es 1 más 2 más 3 más 4. O sea que este vector suma infinito. Sí. ¿Sí? Esos son Mm, vectores infinitos y también forman un espacio de Hilbert, pero si me faltó decir eso, sucesiones convergentes, para que el son punto convergentes. converja, para que el producto interno converja. O si no, no convergería. Tienes razón. Buena punto. Veamos otro espacio vectorial con un producto interno interesante, el espacio vectorial de Fourier. Esto otro ejemplo, que también lo vamos a usar. Esto de las series, esto lo vamos a usar ya en series de tiempo. Vamos a usar ese espacio de Hilbert. Acá vamos a usar, en datos funcionales se usa la base de Fourier, el espacio de Fourier. El espacio de Fourier. Entonces, el espacio de Fourier son todas las funciones que se pueden escribir de esa forma. K igual 0 hasta infinito, de A sub K coseno, perdón, seno, lo que A es seno, N pi t más B sub K coseno de N pi. Y esto es lo que se denomina la serie de Fourier. Perdón. Ay, perdón. Entonces, todas las funciones que pertenecen ahí es base de Fourier. En la Ah, práctica uno coge al infinito, no, porque el computador es infinito. Entonces, lo que el computador me va a calcular es el orden de la base de Fourier. Entonces me va a decir, no, coja hasta el 5. Entonces coja el orden significativo. Hay un test de Fourier, pero ahí el pi significa algo. pi significa que es, como es el seno, entonces para Ah, o sea, es pi. es pi. No, no, no es ningún término, sino es pi. No es ningún término, es pi, exacto. Es Igualito. un número pi, ok. Entonces, ese espacio de Fourier se le va a definir un producto interno. El producto interno va a ser el mismo, f por g con respecto a x. Digamos, el Es una espacio de Fourier integral, ¿sí? es una integral. Se define el espacio de Fourier en una y un p para que la integral pues converja, ¿no? Si no, no converge. Cuando lo ponderamos por la distribución de probabilidad, ahí sí no necesitamos ponerle límite, ¿no? Desde menos infinito a infinito, porque ya sabemos que la distribución converge. Entonces va a Claro. hacer converger el momento, va a hacer converger. Y bueno, listo. Está claro, productos internos, ¿sí?
Sí, pues sí, ese lo entendí. O sea, comprobar esas propiedades para los espacios vectoriales, que son espacios, ¿sí es así? Exacto. Un espacio vectorial, armas una función así, de esta manera, y dices, ah, listo, esto satisface las cosas, es un producto interno. Ah, Y un espacio vectorial con producto interno se llama un espacio hilberiano, un espacio de Hilbert. Hilbert, el pero ahí sí me parámetro. costaría, o sea, entendiendo eso, me costaría imaginar uno que no sea un espacio de Hilbert. Que no sea un espacio de Hilbert, pues no, que no tenga definición de producto interno. O sea, toca definirle un producto interno. Uno O sea, puede definir decir cosas que no que, son productos internos. Tengo un espacio vectorial. Vamos a definir una cosa que no es producto interno. Por ejemplo, definamos el producto interno de U con V. Definámoslo como uno más V, más la norma de V. ya entiendo. Entonces toca es buscar uno que sea producto interno. Ya entiendo, o sea, definirle uno que no sea producto interno y ya con eso ya no es un espacio de Ah, no Hilbert. es un espacio de Hilbert. Toca definir un buen producto interno. Ok, Por ejemplo, ok. entonces veamos lo siguiente. En Rn, rescatemos Rn para algo. ¿Qué es la norma de un vector en Rn? La raíz de quién? De la sumatoria de los La k red de sumatoria de todos los componentes del de todos vector. los componentes al cuadrado, ¿cierto? Esa es la norma pitagórica. Sí. Listo. Pero este señor de acá, si tú ves, ese señor se puede escribir como el producto interno entre B, el producto de punto entre B con B, Ujú. ¿cierto que sí? Claramente sí. Sí, pues Entonces, todos los mismos. vamos a definir la norma de Hilbert. ¿Listo? La norma. Ah, Vamos a vale. definir la norma en general. Entonces, la norma va a definirse simplemente sea V, sea la pareja ordenada, un espacio vectorial con un producto interno asociado, se define la norma de un vector V como la raíz del producto interno de él con el mismo. Igual, o sea, generalizándolo de él. ¿Listo? Y así de esta manera se define la norma. Ok. ¿Y cómo se Ah, define, por ejemplo, la distancia? La distancia de U con V simplemente se define como la norma de U menos V al cuadrado. Entonces, si ya. queremos, Viene ahí como el producto. Ah, ok. Listo. y se define como el producto interno que ya definimos productos internos. Entonces, en general, nosotros, por ejemplo, queremos La distancia es la norma al cuadrado. la distancia es la norma, la distancia cuadrada, digámoslo así. Ah, ok, Uno listo. casi siempre minimiza la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué Mm, ocurre? Lo que nos va a interesar, lo que nos interesaba, por ejemplo, allá en RN, nosotros tenemos n individuos y nosotros le cogíamos el individuo X sub i menos un modelo de X sub i, y lo que queríamos es que el modelo, escogíamos el mejor modelo, el ujú. argumento sobre los modelos, que me minimizara esta suma de cuadrados de la distancia, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, acá ya tenemos una noción de distancia. Acá pues teníamos la resta y ya. Acá ya, si tenemos una norma que mida el producto de Hilbert, vamos a decir que el modelo va a ser, también tenemos n individuos, y va a ser Mm, el que me minimice la suma de normas al cuadrado. Entonces acá tengo, digamos, por ejemplo, la función f sub i menos el modelo funcional. ¿Sí? wow. El modelo que depende, por ejemplo, del tiempo. Modelo sub i. Mm. Y yo lo que hago es minimizar y encontrar ese modelo funcional. Ah, se busca el argmin El de, argumento mínimo, pero ahora sobre modelos funcionales, y ahora tenemos es esta norma. Por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cómo o sea, sería? la f es una variable funcional. F son variables funcionales, ahora ya es un dato funcional, no es un dato real como tenemos acá. Entonces Y ya la tengo m es un modelo funcional. un modelo funcional. Pues, a ver cómo es un Oh, ejemplo, ¿vale? yo creo que dejamos acá
y Listo. continuamos mañana. No, no hay Y lío, ya. no hay lío. Igual Bueno, era una introducción y ajá. digamos no vamos a profundizar completamente en los datos funcionales, simplemente pues qué chévere que ya pues empezamos pues a entender cositas de los espacios de Hilbert. Ya viste la importancia de los espacios de Hilbert, ¿cierto? Sí, 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 no, o sea, la verdad no los había entendido de esta forma. O sea, Eso fue muy rápido. los espacios de Hilbert son muy amplios porque lo que me hacen es, si yo tengo un producto punto, bueno, esa es otra. Última definición por hoy. Ya después si algo hacemos práctica un poquito. Digamos práctica sí teórica, pero sí un poquito más actualizada. Vamos a definir la proyección, que eso no lo hemos definido. Entonces, la proyección nosotros teníamos en RM, que en este caso la proyección es, si yo quiero proyectar a U sobre un espacio W, entonces simplemente va a ser la sumatoria de todos los W en W de ese subespacio y voy proyectando uno por uno. Entonces sería W multiplicado por W con W, el producto interno a la menos uno, por W, y todo eso multiplicado por U. Entonces, este sería el coeficiente en general de cualquier, por ejemplo, una función. La proyección de esta función sobre las funciones observadas F1 hasta Fn, si yo quiero proyectar esto sobre estas, entonces nos queda la sumatoria desde igual 1 hasta n de f sub i con f sub i producto interno con f sub i a la menos 1 por f sub i por la función que yo quiero proyectar. Es exactamente lo mismo que uno tenía en los reales. Los reales uno tenía u, Pero ¿cuál es la diferencia entre, o sea, f sub i es cualquiera de las funciones y f es una función específica, es una diferente al... función diferente que de pronto no pertenezca ni siquiera a este subespacio. Entonces yo ahí lo Mm, estoy proyectando. Y estoy proyectando a f. Y resulta que f es la función que quiero predecir, ¿sí? La función sí. temperatura, ¿sí? Bueno, no sé, la función precipitación. Y resulta que yo acá tengo combinaciones, un espacio acá de combinaciones lineales de funciones de temperatura, que son las variables, la variable que yo tomé. Entonces, lo que Ujú. yo hago intuitivamente es proyectarla acá. Esta sería F gorrito, y acá me quedaría un error. Pero ese error es funcional, porque ese error es una función menos otra función. O sea, eso es un error funcional. Ahora tenemos todo es funcional, por ejemplo, en datos funcionales. Pero también se puede hacer regresión. O sea, uno primero hace los splits. Uy, un segundito, ¿cómo era lo del f gorrito de arriba? Esto. El Eso. error se define siempre como F Ah, menos la F gorrito. diferencia. O digamos, por ejemplo, Y menos Y gorrito. Así se definía el error. Sí, es simplemente una resta de vectores que hubo. Una resta de funciones, exacto. Era de funciones. Ok. Y Ah, en las series de tiempo vamos a tener esos espacios de sucesiones. Entonces vamos a tener x1, x2, así, ¿no? A tener esos entiendo. espacios de sucesiones. Y allá vamos a tratarlos mucho más sencillo que acá. Esto es como tan general que de pronto parezca difícil, pero esto tiene mucho trabajo. Materias por ver, por ejemplo, análisis de datos longitudinales. Eso es una materia también. Sí, de datos longitudinales. No sé si Ujú. la tienen allá en la universidad. Si quieres profundizar esto en análisis de datos longitudinales, profundizas esto, se ve mucho datos funcionales, análisis funcional, Ok. análisis de datos funcionales. Eh, en donde más en estadística espacial se usa muchísimo, en espacial, Listo. en estadística no paramétrica se usa demasiado los espacios de Hilbert, no paramétrica. Y en fin, en muchas ramas de la estadística se usan los espacios de Hilbert porque es que me generalizan la regresión. ¿Sí? Ok. ¿Listo? No, listo. Esa, Listo. pues digamos las diapositivas, yo veo que tienen, es una
introducción. No tiene, digamos, pues, es un espacio de Hilbert, aclara que es un espacio de Hilbert, eh, y ya pues empieza con la descomposición de esas series de tiempo. No sé si quieres, si dejamos ahí la introducción, ya conoces los espacios de Hilbert, llegas en un futuro a un curso en específico, por ejemplo, no sé, en este curso vieron datos funcionales y hablan de espacios de Hilbert, ya viste la introducción en este curso, entonces ya no te va a dar duro El futuro. explorar de nuevo espacios de Hilbert, porque ya sabes, es que eso es proyectar, eso es generalizar la proyección sobre un espacio y hacer una regresión. Se llama, Ah, la regresión por espacios de Hilbert se llama regresión por splines. ujú. Bueno, eso también es importante. Bueno, listo. Entonces veamos regresión por splines la próxima sesión y empezamos con series de tiempo igual. La regresión por splines sea difícil. Vemos función lazo, función. Bueno, no mentiras, función Baston Roto. La regresión lazo es la regresión con restricción L1, pero eso ya lo vimos. Ahorita vemos es cómo usar espacios vectoriales de funciones para escribir, para estimar estos datos primero y verlo como un dato funcional. Ya no verlo como punticos así, Ok. sino verlos como una función y que cada dato sea una función y manejarlo de esa manera. Mm, Empezaríamos con series de tiempo. Sé que esto pues fue una introducción teórica hacia los espacios de Hilbert, pero pues así lo toma el profe. Pues según las diapositivas veo que ya empiezas con series de tiempo. sí, no, yo creo que sí, ahí vamos bien. Ya el fin de semana le pegamos duro a series de tiempo. Listo, entonces quedamos acá. Sí, Series de tiempo va a estar genial. Eso sí nos va a llevar más tiempito, porque eso sí hay que verlo con más detalle. Esto es mucho más teórico, más denso. Más adelante, ojalá tengas la oportunidad de ver un curso de datos funcionales porque es muy útil, como te digo, en estadística espacial, cómo relacionar lo temporal con lo espacial. Pues se usa los datos funcionales, son una muy buena alternativa. ¿Listo? Y bueno, así vamos, con introducción a de todo, ¿no? Porque este curso es así. ok. Lo que yo estoy notando es que es una introducción a de todo. Todo. Listo, va a parar Bueno, la grabación.